Columna habitual de los días miércoles. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Todo bien, empezamos por el Frente Amplio. Empezamos por el Frente Amplio, es decir, bueno, un hecho relevante, la salida de la candidatura de Vergara. Primero porque cambia la oferta electoral directamente, es decir, más allá de hacia dónde traslada o no, que lo vemos ahora, lo cierto es que la oferta electoral ya cambia en el Frente Amplio, de tener 4 candidaturas pasa a tener 3, con un historial, digamos, en términos de largo y corto plazo. Es decir, bueno, Vergara ya fue candidato en 2019, igual que subía, ¿no? Dos precandidatos de 2019 que arrancaron la campaña esta y ahora bajan su candidatura, pero en aquel momento la candidatura de Vergara lo que permitió fue consolidar un liderazgo que después fue construyendo desde el Senado, en lo que desembocó en lo que hoy es convocatorias serenistas progresistas, claro, ¿no? Es decir, en aquel momento tuvo una utilidad, a pesar de haber votado un 9%, digamos, ¿no? Es decir, no tuvo una gran votación, sin embargo le permitió esa candidatura impulsar ese liderazgo que fue construyendo desde el Senado. Primero fundó Fuerza Renovadora, que es su propio sector, y Convocatoria como paraguas más amplio más recientemente. Exactamente. Y claramente ahí la diferencia que hay es cuál es el objetivo de cara a 2024. Bueno, ya no era repetir lo del 2019, sino mejorar la performance desde el punto de vista electoral y terciar entre dos candidaturas que están generando, digamos, la competencia por el premio mayor, digamos, la candidatura única, que son Cosi y Orce. Y por otro lado aparece la candidatura de Vergara y de Lima, que aparecían como lugares de generación de nuevos espacios o de futuras posibilidades, pero en niveles distintos. Lo que Vergara buscaba era justamente romper o por lo menos de alguna forma amainar la polarización que se podía llegar a conformar y que de hecho empieza a conformarse. Entonces, a medida que se fue aproximando la instancia electoral, fuimos viendo que esa precandidatura empezó a perder algunos apoyos, ¿no? Primero fue Plataforma y Magnolia, después Asamblea Uruguay ratificó desde el punto de vista de su organismo central la ratificación del apoyo a Vergara, pero dejando en libertad las departamentales. Y hubo decisiones de varias departamentales de Asamblea Uruguay de apoyar la candidatura de Orsi. Entonces eso, de alguna forma, junto con la performance en las encuestas, fue minando un poco esa capacidad que buscaba Vergara con su candidatura. Sumo un caso más, en el caso de la departamental de Salto del Partido Demócrata Cristiano, que también apoyaba a Vergara, la decisión fue apoyar a Cosi, o sea que esas situaciones se encuentran todavía en mayor número. Ahora, concretamente, ¿cómo puede incidir esto? Bueno, claramente lo primero que tenemos que esperar es tener datos de verdad, digamos, es decir, bueno, después de tomada la decisión, ¿qué impacto tiene en la interna del Frente Amplio? Pero en principio podemos esperar, digamos, 3 tipos de comportamiento que no tienen la misma dimensión. El primer comportamiento que puede darse, probablemente sea minoritario, pero que sí puede darse, es que gente que iba a ir a votar, estando la candidatura de Vergara, deje de ir a votar por no estar la candidatura. El segundo, también en minoritario, pero ya con algunas posibilidades, un poco en función de los casos que tú mencionabas, del PDC o incluso Asamblea Uruguay en Rivera, de votantes que no siguen la línea que tomó Vergara y apoyen a Carolina Cose. Lo esperable en términos mayoritarios es que efectivamente siga hacia Orsi gran parte de quienes apoyaban a Vergara, entre otras cosas, no solamente por la decisión de Vergara, sino porque toda la línea general de convocatoria fue yendo hacia el mismo lugar. Claro. Es decir, primero, esto que hablamos de Plataforma, Magnolia, las propias departamentales de Asamblea Uruguay, de a poco fueron yendo hacia el mismo lugar y la decisión de Vergara termina siendo hacia ese lugar. Es decir, hay una afinidad en una parte importante, por lo menos en las dirigencias, hacia la candidatura de Orsi, por lo tanto es probable que de alguna forma pueda incidir favorablemente. Una pregunta en clave parlamentaria ahora, antes de pasar al Partido Colorado para respuesta breve. Los sectores que inicialmente apoyaban a Vergara y que luego empezaron a separarse, en el 2021, en la interna orgánica del Frente Amplio, fueron juntos en una hoja de votación con el número 95 y salieron terceros, sí, después del Partido Comunista y el MPP. La posibilidad de que eso se redite para el Senado, para octubre. ¿Cómo queda o qué chance de concretarse tiene después de todos estos ruidos? Bueno,
al final esos ruidos que se fueron generando terminan en el mismo lugar. Es decir, no era lo mismo para convocatoria reeditar la 95 con una parte habiendo apoyado a Orsi y otra parte siguiendo con la candidatura de Vergara, que la decisión que se toma ahora, que todos van detrás de la candidatura de Orsi en la interna. Por lo tanto, surcir un poco esas diferencias que hubo en algún momento parece más fácil en la medida que se va a transitar de aquí al 30 de junio yendo hacia el mismo lugar. No significa que no hayan quedado heridas o que incluso los objetivos, no solamente de octubre, sino posteriores, también sean, digamos, no sean coincidentes en todo el grupo. Bien. Pero sí, digamos, algunas dudas que podían surgir a partir de esa división inicial en los apoyos, en cómo se iba a recomponer a partir de julio la posibilidad de ir a una lista al Senado en conjunto. Bueno, ahora parece por lo menos aproximarse más a la situación previa. Ahora una mirada al Partido Colorado, su vía, como decíamos, respalda a Ojeda. Esto lo agrego yo, da la impresión de que empieza a darse, por lo menos discursivamente, cierta polarización entre la precandidatura de Robert Silva y la de Ojeda, pero empecemos por analizar lo que pasó hoy. Bueno, sí, efectivamente, la salida de una candidatura, al igual que el Frente Amplio, cambia la oferta con alguien que ya tiene la experiencia, que en todo caso a Ojeda le brinda dos puntos importantes. Uno es la experiencia, ¿no? Le está poniendo una pata de experiencia en términos legislativos y en términos de su rol como fiscal en su momento, y le está dando un tono distinto del punto de vista de agenda, digamos, ¿no? Es decir, de la postura, por ejemplo, en términos de seguridad pública y el enfrentamiento fuerte que ha tenido su vía con el presidente y con los ministros Heber y Martinelli, y con Sanjurjo, que es el principal asesor en seguridad de Robert Silva, ¿no? Entonces, Subía lo que le aporta, digamos, a Ojeda desde la parte política viene por ese lado, ¿no? La experiencia por un lado y la temática y el posicionamiento duro y crítico con respecto a la política de seguridad. Bien, para terminar, para respuesta breve también, ¿te parece que Ciudadanos ahora crece, luego del fallecimiento de Peña, a partir de una serie de discusiones que se dieron, está un poco más a la defensiva, más cuestionado desde adentro del Partido Colorado? Sí, sin dudas, la pérdida de Adrián Peña, que era quien estaba surciendo muchas de las diferencias que estaban sucediendo adentro del Partido Colorado y con respecto a Ciudadanos, o incluso dentro de Crece, el sector que está, o el paraguas que está apoyando la candidatura de Silva. Peña tenía un rol muy importante ahí adentro, que claramente ahora no está, y empieza a liberar, digamos, de alguna forma esa agenda de confrontación. Lo otro que decías que me parece importante es si efectivamente se da o no ese fenómeno de la polarización entre dos candidaturas, que no lo podemos saber a ciencia cierta con las encuestas. Tenemos limitaciones muy importantes en ese sentido, pero es algo que las otras candidaturas probablemente van a tratar de evitarlo, porque eso puede llevar también a decisiones a futuro también con respecto a las candidaturas, ¿no? Sí, pienso en Tabaré Vera y en Gurméndez. Gracias, Eduardo. Hasta la próxima. Nos vemos el miércoles que viene. Y seguimos haciendo MBD Noticias. Adelante.